a quien tengo en línea. Felipe, buen día, ¿cómo estamos? Gracias por atendernos, un gusto. Hola Gustavo, es un gusto hablar contigo, hace mucho que no hablamos. Así es, para mí siempre es un gusto bueno, nos conocemos desde hace muchos años y Así es. mantenemos la relación. Me gustó, Felipe, verlo el otro día ahí, acompañando a Sergio Massa y en un lugar que por ahí suele serles hostil a ustedes al peronismo, pero que fueron y dieron la cara, como tiene que ser, ¿no? Sí, me pidió Massa la noche anterior me pidió que lo acompañara. En realidad no en calidad de asesor del tema de él, porque tiene su secretario de Agricultura, Obvio. y tiene a Julián Domínguez también con él, que fue ministro, pero me pidió y allí estuve porque quiero estar donde me pida y ayudarlo. Y creo que hizo una excelente posición en donde, digamos, ellos pudieron oír a alguien que pensaba lo mediato, no lo inmediato. Claro. Les contó un futuro no inventado, sino un futuro absolutamente posible. En 3 palabras les dijo: hoy las exportaciones argentinas se basan en las exportaciones agroindustriales. Pero mañana se pueden basar en las de ustedes, o sea, las agroindustriales, las mineras, las gasíferas, ¿no es cierto?, la de energía, y la de la industria del pensamiento, que va creciendo y creciendo, y es exportadora totalmente. Entonces, en ese momento, la carga fiscal que ustedes tienen será repartida entre varios distintos rubros exportadores. Así que el crecimiento de los demás va a ser una mejora importantísima para ustedes. Eso lo explicó esa idea la explicó muy bien, con moderación, con calma, y fue muy bien escuchado y fue muchas veces interrumpido con aplausos. Yo no creo que aplaudiera toda la gente, aplaudiría, no sé, un tercio o 40%, pero fue interrumpido con aplausos, aclaró cosas como las que vos contabas de las economías regionales, etcétera, pero lo hizo de una manera en la que fue elocuente y humilde, y yo creo que las dos cosas a la vez son difíciles de conseguir. Claro. Y aparte para un sector, ¿no?, que permanentemente pareciera que está ahí en disputa, ¿no?, con el peronismo, Sí, con los gobiernos nacionales y sí, populares. durante un tiempo habían convertido la ciudad rural a través de un presidente que tuvieron, que después fue ministro de Claro. Agricultura, el de Entre Ríos. Echeverre. Claro, lo habían convertido en un bastión pro, Sí. en una especie de Ateneo pro, o Ateneo es una palabra radical, ¿no es cierto? Sí. Pero Bueno, hoy está medio confundido Felipe todo, ¿no? sí, pero acá tenían que oír a todos, oyeron a todos, hay que estar en toda la tribuna donde hablen los demás, hay que estar, sí, es lo peor, el que no va pierde, y eso para todos los lugares, ¿no? Así que también hay lugares, si no hubiéramos ido, si Massa no hubiera ido, hubiera cometido ese error, imaginemos cómo quedaría que la CGT invitara a todos si no fueran algunos personajes, por ejemplo, ¿no? Claro. O algo por el estilo. Así que coincido contigo en que hay que ir a todos lados. La gente a Massa lo mira de una manera muy diferente ahora, porque todos estos sectores, los sectores internos de la economía argentina, pero también los trabajadores, también las organizaciones sociales, la sociedad argentina, que tiene que tratar de vez en cuando, cada tanto, con el ministro de Economía, ya no sabe si está hablando con un ministro que termina en diciembre y quiere arreglar las cuentas hasta ese momento, o si está hablando con el próximo presidente. Entonces la capacidad negociadora y la importancia de Massa cambió totalmente. Claro. Y la capacidad negociadora con el exterior también cambió totalmente. Con el fondo, por ejemplo. Sí, sí, claro. Y manejó muy bien estos días en los que parecía que no, y de pronto, como él había dicho antes, pero no lo había repetido, el domingo, creo que fue el domingo, se supo que había arreglo con el fondo. Y un arreglo con el fondo que debe ser ratificado por el directorio antes del 31 de julio, cuando se juntan, pero significaría ordenar todo el segundo semestre, Gustavo. Totalmente. El segundo semestre, para que tengas una idea, el segundo semestre, por la deuda que heredamos de Macri, la Argentina debe pagarle al Fondo Monetario desde fines de julio hasta fines de diciembre, 8.650 millones de dólares.
Ujú. Sí, Pero sí, Argentina, en el arreglo que ha hecho Massa, recibiría 10.700 sí. para Ujú. sobrellevar eso. Es decir, que tendría unos 2.050 millones por encima de eso para reforzar Sí, reservas. sí. Y además de eso, es decir, que es muy importante el acuerdo al que se ha llegado, ¿no es cierto? Tranquiliza Sí, mucho claro que tranquiliza. las cosas. Y por el otro lado, se tomaron las medidas que se tomaron. Ujú. Las medidas que se tomaron para mejorar las reservas. Calculamos 2.000 millones más de reservas si las cosas andan bien, porque pensamos que se va a vender maíz, hay stock de maíz, hay como 11 millones de toneladas de maíz, y hay menos de 10 millones de toneladas de soja, pero hay, y bueno, el maíz tiene un nuevo precio de 340 pesos por dólar, y si liquidan, eso va a mejorar las reservas. Entonces, toda esta medida que está tomando Massa son medidas no para los 6 meses solamente, sino medidas para el año que viene también y para el futuro. Entonces, el trabajo de Massa es un trabajo que no está ligado ya a la campaña electoral, sino está ligado al país y al futuro del país, Total, está claro total. eso. Está demostrando en los hechos, con medidas concretas ahora, lo que puede seguir haciendo la Argentina el año próximo, y no con la cháchara o con los disparates que muchas veces escuchamos de la oposición. Está claro eso. Totalmente. ¿Cuál es el verdadero antagonista del peronismo? El verdadero antagonismo que queremos nosotros, de Sergio Massa y Agustín Rossi. El verdadero antagonista es Milei. Mm. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? Milei no gobernó nunca. Y al no gobernar nunca hay muchos jóvenes que están en Argentina, que tienen problemas económicos reales y concretos y serios, que creen en él y apuestan en él. Y eso tiene tres cuestiones: polarización mayor, lo cual es muy serio; privatización, que ya la hemos vivido; Sí. y arancelamiento de la enseñanza pública. Hay que pensar lo que es eso, ¿no? Sí, total. Entonces, esas tres cuestiones nos ponen como el antagonista principal. Ujú. ¿Y qué pasa con Milei? Que tiene un piso alto, y el techo no sabemos cuál es, y que nunca gobernó. En cambio, los otros vienen atrás de Milei en eso, porque ya gobernaron, vienen completas, nos dejaron este desastre que tenemos que manejar con el fondo y que retrasa el desarrollo argentino, porque pagar 8.000 millones de dólares y tener que pedir más va retrasando el desarrollo argentino, obviamente. Podríamos ir mucho más rápido. Nos faltan 20.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 serían reservas puras. Imagínate este Banco Central con 15.000 millones más. Claro. Por primera vez el cambio climático nos pega en serio y con todo. Sí, total. Ya no es solamente los huracanes del Caribe, ahora es la sequía de la pampa húmeda, ¿no es cierto? Sí, sí. Algo que yo nunca vi en 50 años de agrónomo, nunca vi, y vengo siguiendo esto hace mucho y vivo en el sector rural, no sé, vivo en General Rodríguez. Entonces, nunca pensé que el cambio climático nos iba a pegar este sopapo tremendo. Así que, contra todo eso, Massa está manejando con enorme prudencia y habilidad las cosas. Está mostrando que se ha convertido en un hombre de Estado. Claro. Y tiene algo que yo destaco, que me parece muy importante, que es la templanza. En abril del 18 vino el secretario de Finanzas, Caputo, ¿te acordás? Sí. Vino a hablar con senadores y diputados, que nos juntamos, y la comisión de presupuesto de las dos cámaras, y contó un panorama financiero de la deuda, de cómo pagar la deuda, que llegaba hasta el 2026 más o menos. Y se proyectaba, nosotros nos mirábamos, no podíamos creer. 15 días después, por 2 llamados de teléfono a la zona de Wall Street, salió corriendo a Olivos y le dijo, se pudrió todo al presidente, y el presidente inmediatamente, en un estado total de nervios, rompió el vidrio que dice emergencia, ¿viste? Sí. Un martillito. Rompió el vidrio y llamó al fondo. Claro. Y el fondo, con Trump, le dijo, bueno, tenés que ser presidente, lo que quieras, 45.000 millones. Entonces, ¿quién no hubiera hecho eso? Sergio Massa no hubiera hecho eso. ¿Por qué? Porque no se asusta. Tiene templanza y eso vale oro. No se asusta, sigue negociando hasta el final. Sí. Yo lo he visto en las negociaciones finales. No se le mueve un pelo hasta el último segundo, que tampoco se le mueve el pelo. Y eso vale oro. Total. Eso es lo que necesita Argentina. Sí, ¿Qué sí, necesita? Que pertenezca a un espacio muy grande, como es el nuestro,
que ama a la Argentina, que no cree que sea una sociedad frustrada, que no cree que sea una sociedad egoísta, que no cree que sea una sociedad sin destino, sino todo lo contrario, que no va al exterior a hablar mal de la Argentina, que no sale desesperado a buscar un modelo externo para traerlo porque solo de afuera nos van a enseñar qué hacer, que tiene otra actitud totalmente distinta, que cree en el barrio, en la gente, en el trabajo, en lo conseguido, en defender los valores, y pertenece a ese espacio enorme, que incluye a Grabois, ¿no es cierto? Obvio, ese espacio. por supuesto. Y a Grabois y lo que representa a Grabois lo incluye, absolutamente. Y entonces puede mantener una Argentina equilibrada en el futuro, ¿o quién le va a negociar con las organizaciones sociales? ¿Patricia Bullrich va a negociar? No, las pasa por arriba, dijo. Ahora, la pasa por arriba quiere decir violencia. Y total, bueno, lo están haciendo, quiere decir agresión. Felipe. Y sí, ¿Quiénes prometen demoler edificios? Claro. Muestran pistolas Taser, amenazan todo el tiempo, dicen que hay que erradicar. Yo no escuchaba el verbo erradicar desde la época de los milicos. Exacto, sí, exactamente. Erradicar era para la Villa Emergencia, ¿te acordás? Eliminar, extinguir. No te acordás porque sos más joven. Sí. No, sí. Eliminar de la política argentina. De extinguir. ¿Quiénes usan ese lenguaje? Ahora, el Banco Central. Felipe, yo esta mañana estoy tratando de encontrar una respuesta, porque es increíble, en esta Argentina, hace una descripción, me parece lo más acertado que he escuchado en los últimos días sobre este panorama. La verdad que me gusta. Ahora, está planteando esto, el presente y el futuro. Massa lo plantea con medidas concretas ahora de desarrollo, continuidad, negociar, pero negociar desde la Argentina. Pero cuando escuchamos a Patricia Bullrich o a Juntos por el Cambio hablar de blindaje, lo que nos destruyó en el 2001, y yo me acuerdo, a usted le tiraron la papa caliente de la provincia de Buenos Aires porque el gobernador se rajó, Rucauf se lo dejó a usted, dijo hágase cargo, en las peores condiciones de la crisis del 2001, que hoy parece que quieren volver al 2001 con las propuestas que hacen. Y yo digo, ¿cómo es posible que se esté hablando de blindaje, de López Murphy, de Cavallo, los mismos que nos llevaron al desastre, que ustedes, gobernando la provincia más importante, bueno, todo lo que se tuvo que soportar en ese momento? Sí, apelan a la falta de memoria de mucha gente o al desconocimiento de qué pasó con López Murphy, cómo se tuvo que ir enseguida, qué propuestas hizo de arancelar las universidades, bajar el presupuesto educativo universitario como si fuera la solución para la Argentina en ese momento, ¿no es cierto? O el final de Cavallo, ¿no es cierto? Diciembre del 2001, el corralito, el corralón. Patricia Bullrich era ministra de Trabajo en ese momento, y bueno, ellos vienen con muletas, llegan con muletas y gastados. Por eso yo dije, el antagonista que nos preocupa más es Milei, porque no gobernó y propone cosas tremendas, ¿no? Sí. Y le viene ganando en eso, porque ellos proponen cosas tremendas, pero nadie le cree, digamos, o le cree mucho menos. Entonces, eso es lo que me parece a mí. Y además ya vimos cómo el gobernar de una computadora y del Excel. Sí, totalmente. Felipe Alfredo Zayat te lo saluda, ¿cómo le va? Me parece que se cortó. Justo. Sí. Ahí está. Sí. Estaba buena. La sí, verdad que muy interesante. Muy interesante la descripción que está haciendo, Muy interesante la descripción que está haciendo de la presencia en la rural, de cómo enfocó, cómo enfrentó el tema del fondo. Ahora estábamos hablando del blindaje y la vuelta de Bullrich. Y la idea de que se necesita gobernantes que negocien, y aquí lo mencionaba y decía que tenga templanza, sí, en el sentido de que no piense que una situación y así desesperados, como el blindaje también fue desesperado. Bueno, está bueno eso, porque en la serie 2001, yo lo viví en carne propia. Sí. Yo me acuerdo siempre, y cuento la anécdota, el día que vamos con Marcelo Bonelli, estábamos haciendo Dos Voces, el día que Cavallo anuncia el corralito, un sábado, hacemos un programa especial y grabamos una nota con él, y nadie me lo contó, lo vi como Cavallo iba de una punta a la otra de su despacho, como loco, repitiendo en voz alta,
esta me tiene que salir bien, esta me tiene que salir bien, esta me tiene que salir bien. Estábamos en manos de esa persona. Claro, digamos, desbordado, Lo vi yo, desbordado. La serie lo muestra, Machín, cómo grita. ¿no? Qué bien que está Luis Machín. Bueno, ahí. claro, y la serie lo muestra cómo grita, perdió todos los estribos y nadie le atendía al teléfono. Bueno, y así no se gobierna, o así no se lleva a buenas definiciones. Recuperamos a Felipe, que se nos cortó. Felipe, está Alfredo Sí. Zayata acá con nosotros. Que ¿qué tal? Bien, ¿cómo anda? Bien. Una pregunta, sí. Quería decirte sí. en ese momento algo para recordar. Yo asumí el 3 de febrero del 2002, Sí. ese comienzo con el humo todavía Tremendo. del desastre, y con los muertos recién sepultados, los muertos de fin de diciembre, y tenía como una devaluación a los 20 días, que yo no critico, pero que me parece que había que hacer, pero fue muy dolorosa. Pasé a tener 3.000 y pico de millones de dólares de presupuesto. ¿Sabes con qué presupuesto subió Vidal a la provincia unos años después? 22.500 millones de dólares. Bueno. Para que tengas una idea de gobernar en unas circunstancias contra gobernar en otras. Claro. ¿Y cómo fue el gobierno Vidal? Pésimo. Claro. Pésimo. Fue un gobierno que perdió 51 a 32 más o menos las elecciones. Sí. ¿Te acordás? Sí, claro. Y era el gobierno de las fotitos en la calle. Total. Qué buena comparación esa. ¿No? Con cuánto presupuesto usted y cuánto Vidal. Es buena esa comparación. Así es. Entonces, estas son las cosas, así fueron las cosas. Total. Una cosa es gobernar en la abundancia. Gobernó desde el Museo Ferroviario, que está en la Avenida Libertador. Sí. Es decir, ahí se juntaba el gabinete. Era como que ir a La Plata no le gustaba. No. Le daba fiaca, pues todos vivían acá. Y sí. Eso es engañar a la gente. ¿Y cómo la engañó? Total. Y así le fue. Totalmente, sí. Felipe, una pregunta vinculada también con el tema de las medidas y la presencia de Massa en la sociedad rural y toda la descripción que hizo de la situación. ¿Cómo entiende la respuesta de, vamos a llamarlo, el mundo empresarial o el poder económico, que inmediatamente sacó comunicados, AEA, Foro de Convergencia Empresarial, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Rosario, cuestionando las medidas como una especie de, si sigo su línea de razonamiento, digamos, no comprender cuál es la situación que está Argentina, cuál era la herencia y cuáles son las perspectivas? Bueno, en primer lugar hay una reacción, sobre todo de los que escriben y los asesores, que son todos los estudios ultra neoliberales y monetaristas que los asesoran, de economistas, que viven de eso, viven de los bancos y sobre todo de lo que pagan los bancos. Así como hay muchos comentaristas políticos que va y cobra por dar una charla, informar es lo mismo que dicen los diarios, pero en una reunión donde se puede fumar y tomar café o lo que fuera, y les cobran, ¿no? Y mucho. Pero la verdad es que, ¿por qué protestan? Porque lo que ha habido es un aumento del impuesto a las importaciones absolutamente suntuarias, que se calculan en 400 millones mensuales, más o menos, ¿no? Entonces, un aumento que tampoco es tan grande a ese tipo de importaciones. Si uno tiene un auto importado, lo cual no es pecado, por cierto, caro, muy bueno, y sí le van a subir los repuestos. Un poco le van a subir los repuestos, ¿no es cierto? Pero también hay dos o tres cosas que hay que decirle a los empresarios. En primer lugar, el Fondo Monetario le pedía a la Argentina devaluar. Devaluar no es devaluar, devaluar ¿por qué? Porque estimaba que el dólar estaba atrasado entre un 15 y un 20%, el dólar oficial, digo, ¿no? Sí. Sergio y el equipo económico decidieron no devaluar. Es decir, devaluar un sector que pagarle 340 a las economías regionales, al maíz, al sorgo, es una cosa, pero no es devaluar. En segundo lugar, le pedía que el déficit fuera menor, es decir, menos gasto, y la palabra gasto no hay que verla como dispendio, desperdicio, sino hay que pensar en salud, educación, en el tema social, etcétera, obra pública, ¿no? Entonces, y él consiguió que esas cosas se dejaran de lado en este arreglo. ¿Eso no lo ven los empresarios? Bueno, también consiguió que se dejara de lado un nivel de reservas mínimas que le exigían que Argentina no podía tener. Lo va a buscar ahora con estas medidas que yo mencioné, con que
se exporte por 2.000 millones, lo que queda de stock de soja, maíz y algunos otros productos, y que además digamos se consigan 2.000 millones netos de ida y vuelta con el fondo en este semestre. Son 4.000 millones. Lo va a ir a buscar ahí, pero le habían pedido menos y no se puede. Y quiero aclarar algo. ¿Viste que se habla de reservas netas negativas? Sí. Hay que aclararle al oyente que reservas netas, ¿cómo se calculan? Con lo que tiene hoy el Banco Central de Reservas, menos todos los vencimientos que tienen menos de aquí adentro de un año, de hoy adentro de un año, que están dentro de ese año. Los que superan el año no se tienen en cuenta. Ahora, no se dice que en este año, de aquí adentro de un año, esos vencimientos pueden ser pagados. Claro. ¿Por qué? Porque puede haber ingresos, porque va a haber exportaciones, porque va a haber ingresos, porque va a haber crédito, porque lo que fuera, las reservas van a crecer. Si yo dejo la reserva quieta hoy y le pongo todos los vencimientos que hay de aquí a un año. Así se calculan las reservas netas. Con lo cual, es una trampa. Es una trampa que en realidad no es deliberada, pero es una trampa decirlo sin explicar de qué se trata. No es que estemos negativos, no estamos para nada negativos. Sí. ¿No es cierto? Tenemos casi 7.000 millones de reservas, de reservas líquidas. Lo que importa es que eso de las reservas netas es un invento confuso. Bien. ¿No es cierto? Total. Felipe, un gustazo, a ver, claro, contundente. La verdad que un gustazo hablar esta mañana con usted. Un abrazo, bueno, y me alegro. Gracias. Chau, Felipe, Saludos. gracias. Felipe Solá, clarito, la verdad, muy claro, muy clarificador. Bueno, ahora volvemos, sí, claro, y tenemos mucho para hablar con Alfredo Zayat. Baloye, ¿te suena la daga? Baloye. A ver. Sí, ¿te suena? Y no sé, me